Eh, Buenos días de nuevo a todos. Eh, Hoy esta vez, pues domingo 31 de mayo del año 2026, me he tomado estos minutos para poder compartir con ustedes un poco y hablar pues al respecto de la visita que hacen en este momento delegados de algunos sindicatos a fin de participar en lo que significa la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Hay un motivo que por lo menos se ha venido haciendo público, y es el hecho de el compromiso que han asumido los que así van en representación. Yo diría que ya no tanto de los trabajadores, porque hay que decirlo claro, van más en representación del gobierno y del señor ministro de Trabajo, Rolando Castro. Hay que decirlo así, sin tapujos, pues. Y hay un compromiso de cumplirle, me imagino yo, no sé si será con el presidente Nayib Bukele, pero de cumplirle de que hoy esta participación va a hacer de que El Salvador salga de una denominada lista corta o no sea incorporado a lo mejor a esa lista, y si en caso así fuese, pues es porque todavía pesan sobre el Estado salvadoreño violaciones a los derechos laborales de la clase trabajadora de este país. Entonces, visto desde esa perspectiva, se lleva todo el compromiso de parte de las personas estas que van acompañando al ministro para ir a hacer una exposición allá que permita pues que ya no sea señal de discusión el país en cuanto a esta lista corta se refiere. Hay que entender que el movimiento sindical en el país prácticamente, yo diría, tal vez no es tanto como que esté desaparecido, pero francamente cada vez más hay menos simpatía por permanecer a las organizaciones sindicales, y esto pues como consecuencia, y lo voy a repetir una y mil veces, esta es una consecuencia de la injerencia político partidista que ha habido de los diferentes institutos políticos que han logrado alcanzar gobernar este país. Bueno, el que estuvo más reciente, vaya, para poner un ejemplo, previo a que asumiera la presidencia de la República, el actual presidente Nayib Bukele. ¿Va? Fueron 10 años prácticamente en donde el FMLN, ya como partido político, asumió la rienda del Ejecutivo. Se creyó pues de que con la llegada del FMLN el movimiento sindical iba a poder tener algún repunte, iba a ser más considerado, y sucedió todo lo contrario. Esa es una muestra evidente de lo que significa la injerencia político-partidista de el que ostenta el poder y hace uso del mismo para simple y sencillamente manipular a los que alcanzan pues de algún modo y otro cargos en las directivas de los sindicatos. Esa es la situación así, y creo que mejor no se puede decir, pues. Y ahorita pues no podríamos estar hablando de que hoy por hoy pues hay que hacer una excepción. No, hay que ser claro, sigue habiendo una injerencia político-partidista ahora pues del actual partido político Nuevas Ideas, hay que decirlo claramente, que es el que está gobernando este país, y que dicho sea de paso, yo diría y mantengo y sostengo que la figura principal y el verdadero líder que hay detrás de todo esto es el actual presidente Nayib Armando Bukele. Tanto así que yo me imagino que si todos los días hubieran elecciones aquí para elegir presidente, todos los días votar el pueblo por él, pero por él. Pero de ahí para allá, pues hay mucha tela que cortar. Pero volviendo al asunto, el FMLN abandona el movimiento sindical, lo deja a la deriva prácticamente, coarta los derechos también de la clase trabajadora, y al final de cuentas atomiza aún más al movimiento sindical salvadoreño. Entonces, aquel pensar que se tenía de que con la llegada al poder de un partido disque de izquierda, las cosas iban a caminar diferente para la clase trabajadora fue un rotundo fracaso, un fiasco, pues eso no pasó. Al contrario,
se debilitó aún más el movimiento sindical y se partió, pero en una gran cantidad de pedazos, a tal grado pues que ya esto había quedado, si se quiere, un poco preparado. Y aquí vamos a entrar ya a lo que es el tema de lo que significan las injerencias del extranjero para con nosotros. Es el hecho de que en gobiernos areneros y específicamente en el gobierno de Elías Antonio Saca se promueve aquí la reforma constitucional que permitió a los trabajadores públicos organizarse en sindicatos como una manera de evitar que el empresariado de este país, que mantenía relaciones y mantiene relaciones comerciales con países de la Comunidad Económica Europea y muy en específico con España, pues España fue una de las que prácticamente amenazó en aquel momento de retirar los beneficios arancelarios al país si el gobierno de la República no eh, declaraba el convenio 87 de la OIT como parte de que El Salvador también lo iba a respetar, y esto se refiere a la libertad a la libertad sindical, a la libertad de organizarse en sindicatos y poder negociar colectivamente. Entonces, esto no nace de una lucha de los trabajadores, nace de la necesidad de complacer al empresariado en aquel momento para que esos beneficios arancelarios no se perdieran. Bueno, de recordar la Tunera Calvo, por poner un ejemplo, pues la Tunera Calvo, que es eminentemente una empresa española que, dicho sea paso, le da trabajo, pues, y hay que admitirlo a muchos salvadoreños allá en el sector del oriente del país. Prácticamente amenazaba con retirarse, pues, y esa iba a ser una situación que iba a comenzar por ahí y a saber hasta qué situaciones podía haber llegado. Al final de cuentas, se permite la libre sindicación, se permite la contratación colectiva, pero no se percatan, y aquí es donde viene la trampa, no se percatan de que para constituir sindicatos en la administración pública, primero tenía que haberse revisado la masa laboral que hay en cada una de las instituciones que con el devenir del tiempo se fueron creando. El Salvador no tenía un gobierno como el que ahorita tiene. Vaya que de algún modo otros han venido haciendo algunos ejercicios para fusionar algunos ministerios, para buscar la manera de ver cómo se empequeñece un poquito, porque la verdad del caso es que esto se convirtió en un monstruo, pues no era tanto como para poder superar la cantidad de empleo que los empresarios le dan a los salvadoreños, que dicho sea de paso siempre ha sido en base a la explotación y a los bajos salarios. Es para nadie es un secreto aquí decir de que alguien que labora en el sector público, no hombre, si es como que fuera un privilegiado más, pues, porque los salarios van un poquito más arriba que los salarios que pagan los dueños de las empresas y los dueños de los medios de producción en este país a los obreros. Entonces, cuando se da esa situación, ellos sabían de que dados los monstruos que existían institucionalmente hablando, si permitían que las organizaciones sindicales nacieran con la premisa de que solamente podía dársele personería jurídica a un sindicato de la administración pública siempre y cuando cumpliera como mínimo con el 50% más uno de la totalidad de empleados de la institución para poder constituirse en sindicato. Eso no lo vieron así, lo vieron nada más para la negociación colectiva, pero no lo vieron para constituir el sindicato. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vinieron y tranquilamente empezaron a crear sindicatitos en todas las instituciones públicas porque bastaba con 35 trabajadores que dieran fe de que eran empleados de una institución, y a los 35 de ahí salía la junta directiva. Vaya que llega al extremo esto, que la misma ley establece cuántos van a ser los que van a conformar las juntas directivas de los sindicatos que así nacieran cuando se da la reforma. Y dice claramente que no tendrá más allá de 11 integrantes. O sea que pueden ser menos, pero si se revisan las credenciales que el Ministerio de Trabajo otorga a los sindicatos, a los que se las otorga, porque no es a todos, que resulta que ocupan las 11 secretarías. Eso significa que si hay, por poner un ejemplo, 10.000 empleados en una institución pública, se pueden imaginar cuántos sindicatos podrían constituirse en esa institución sobre la base de que basta con 35 para constituir uno.
Entonces, eso debió de haberse previsto, pero todo eso ya estaba fríamente calculado. ¿Para qué? Para que se atomizara el movimiento sindical, para que nacieran más sindicatos y para que empezara una competencia, incluso yo diría que hasta desleal, eh, eh, horrible, pues horrible, francamente horrible la competencia que se empezó a generar en las instituciones públicas como consecuencia del aparecimiento de tantos sindicatos. Al final de cuentas, esta es parte de la tragedia que ahora enluta al movimiento sindical. Y por qué no decir pues claramente de que, si bien es cierto, hay voces disonantes de algunas personas que manifiestan su descontento a raíz de que no están de acuerdo en cómo se está manejando la política laboral en este país. Me refiero a algunas organizaciones que se han dado a llamar como una Unidad Nacional de Trabajadores, una UNT, vaya, que habría que preguntarse quiénes son las que lo conforman, cuántos sindicatos se aglutinan ahí, no se sabe, eso no se sabe, pero hay voceros de esas organizaciones, y que hace poquito yo me enteraba, a través también de las redes, de que llevaron a cabo una protesta en el Ministerio de Trabajo quejándose de que el Ministerio de Trabajo no otorgaba las credenciales en tiempo a los sindicatos que se constituían, y pasaban meses e incluso se llegaba al extremo de hasta 9 meses esperando las credenciales, cuanto que ya a los 9 meses solo le quedaba de vigencia a la junta directiva a la que se le estaba solicitando se le otorgaran credenciales, ya solo 3 meses, porque la vigencia que dura una junta directiva por mandato de ley es un año, 12 meses. Entonces, estas clases de situaciones son las que se han venido suscitando en el país y han traído pues, a la base el hecho del debilitamiento aún mucho más claro del movimiento sindical. Ahora, yo creo de que en su momento hasta el mismo ministro de Trabajo, y digo esto porque tuve la oportunidad de participar en algunas reuniones en la sede del Ministerio de Trabajo, y ahí pues hablaba el ministro, y creo que él no me puede dejar mentir, hablaba de buscar una verdadera representatividad de los trabajadores a través de los que alzan la voz en pro y en defensa de los derechos de los mismos. Pero realmente eso está muy lejos de que pase aquí. Yo me preguntaría, por poner un ejemplo, yo me preguntaría, ahí tenemos a Freddy Vázquez. Freddy Vázquez utiliza una camiseta en donde dice SUTC, que significa Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción. Yo me pregunto, con el auge que hay en materia mobiliaria en el país, y cuántos trabajadores ahorita son utilizados para poder levantar edificios y esto y lo otro, que trabajan precisamente en la industria de la construcción, ¿a cuánto representa Freddy Vázquez en su calidad de decir que es el secretario general de ese sindicato? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y con esto no estoy en contra del compañero, no, en ningún momento, pero seamos claros, seamos honestos en cuanto a la situación por la que está atravesando el movimiento sindical en el país. Aquí hablemos claro, unos se están prestando para una cosa y otros se están prestando para otra. Al final de cuentas, allá en la OIT, en este momento, allá se van a ir a topar, y habría que preguntarse también quién financia a quién, pero aquí va una delegación encabezada por el ministro de Trabajo y acompañada por otros trabajadores que dicen ser dirigentes sindicales de una llamada, parece ser Unidad Sindical Salvadoreña, algo así, UCS, y al final de cuentas que incluso en algún momento dijeron que representaban o que estaban aglutinados en esa unidad más de 250 organizaciones, que habría que preguntarse quiénes son o cuáles son. Porque yo al menos no, yo veo las mismas caras, pues, no se ven otras. Y al final de cuentas, así como van ellos, vuelvo e insisto y pregunto, ¿quiénes le financian el viaje? Así también cabe la pregunta para los otros que adversan al gobierno de El Salvador, a los que van en contra de que El Salvador sea sacado, si acaso todavía existe y está en esa lista corta, que El Salvador se mantenga ahí. Ahí van otros que también van a participar allá en la OIT. ¿Y qué es lo que sucede? Estos trabajadores o estas personas, primero habría que preguntarse si todavía están activas laboralmente hablando, porque hay muchos de los que andan ahí diciendo y representando diciendo que representan a los trabajadores y ni siquiera trabajo tienen. O sea, esta es una situación bien complicada, pero bueno, al final de cuentas, aquí a lo que quiero llegar yo es al hecho de que deberían de hacer un ejercicio
deberían de juntarse. Y yo quizás el llamado que le hago al presidente de la República, porque él es el jefe del ministro de Trabajo, porque hay que decirlo así claramente, él lo pone y él lo quita. Pero el llamado al señor presidente de la República es que escuche a todos los sectores y los escuche con qué intención, y que no solamente los escuche en secreto, que los escuche públicamente. ¿Para qué? Para que quede claro así ante todos los ciudadanos de este país a qué se está jugando en este país en cuanto se refiere a clase trabajadora. Habría que quedar claro todo eso. Yo por lo menos, si yo estuviera en los zapatos del presidente de la República, no pretendo con ello ser petulante ni nada por el estilo, pero si yo estuviera en los zapatos del presidente de la República, lo primero que les preguntara es: tráigame la nómina de las personas que usted dice representar de la institución a donde usted es dirigente sindical. Tráigame esa nómina para ver si realmente usted tiene suficiente voz como para poder venir y ocupar un tiempo y hablar con ustedes del tema. Pero mientras tanto, aquí creo yo que eso es primordial. Pues. Eso es primordial, saber exactamente a qué gente representan estas personas. Pues. Ahora, para ir un poco aterrizando en el tema y en lo que va a significar esta reunión allá en Ginebra, Suiza, yo, yo les mandaría un mensaje pues, a estos delegados, tanto a los que van a favor como a los que van en contra. Vayan juntos, vayan a visitar las empresas allá en Suiza, cómo viven los trabajadores. Vayan a ver que el trabajador ya termina su jornada laboral, marca su salida, se sube a su carro y se va para su casa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí termina la jornada laboral y el trabajador, si acaso, tiene control de que le están fiscalizando la salida, lo hace, y no, pues se va a hacer imposible hasta antes. Ese es para empezar. Y luego se va antes, ¿para qué? Para juntarse con la cherada y se meterse a un bar, a ahogar las penas. Aquí, así es como vive la clase trabajadora en este país. Esa es la verdadera realidad de lo que pasa en este país. Y esas realidades son las que hay que transformar también. Entonces yo invitaría a estas personas que están allá, que vayan y visiten, que platiquen con los que están organizados en los sindicatos allá, que se den cuenta qué clase de sindicatos son los que allá proliferan y qué clase de derechos son los que defienden. Porque aquí ese ha sido el problema, aquí se ha defendido de todo, pues, y se ha dejado de defender de todo. O sea, esto ya es un completo desorden. Yo creo que parte de lo que el presidente también anunció en su famoso discurso de inauguración del edificio de la Fiscalía es el hecho de lo que le ha denominado ley y orden. Aquí es un desorden completo y en todas las circunstancias habidas y por haber. Tengo la de ordenarlo. Eh, Aprovecho la oportunidad pues para decirles, luzco una camiseta que la mandé a hacer en el 2023 para un poco darle vida a un sindicato de trabajadores jubilados y pensionados de El Salvador, que es un sueño, realmente es un sueño, pero que tenía pues a la base la idea de que este sindicato abriera espacios pues para discutir tanto con el gobierno como para los dueños de las AFP que se han venido lucrando del dinero de los trabajadores, para poder entrar en una conversación seria al respecto del tema y encontrar algunas alternativas que permitan que ya cese el saqueo, que cese el robo, que cese la explotación, que se aumenten los salarios, que haya una posibilidad de lo que tanto cacaraquean en el Ministerio de Trabajo, del famoso trabajo decente, que habría que preguntarse qué se entiende por trabajo decente. Habría que también entrar en la discusión de lo que significa el empleo formal. Ese es otro de los desafíos que se tienen, que no por el hecho de vender a una persona en un mercado no deja de ser trabajador, sigue siendo trabajador y sigue apostando a la economía de este país. Lo que pasa es que entrar ya en una situación de ordenar esto, que es lo que el presidente dijo, no quisiera estar redundando en lo mismo, pero al final de cuentas, estas son de las cosas que deben de advertirse para efectos de que realmente ya de una vez por todas vayamos avanzando hacia el país que realmente queremos tener y en el país en donde queremos vivir. No puede ser que siga habiendo una explotación tan mortal, tan inhumana, de parte tanto de los que aquí explotan como los que podrán venir del extranjero a explotar también a los salvadoreños. Hay que decirlo así con toda claridad.
mientras no se dignifiquen los salarios, mientras no haya un estudio que permita que la gente tenga lo suficiente como para poder vivir y no sobrevivir, porque en este país no se vive, se sobrevive. Y en ese sentido, la tragedia por la que está viviendo la clase trabajadora en este país no se ve por dónde pueda realmente terminar, porque hay que ponerle paro a esto, pues. No se puede continuar así. Así que, amigos, amigas, creo yo que era necesario hablar, al menos a mí, pues me nació pues la idea de expresarme con respecto a este tema. Sí, de corazón les digo, si a El Salvador le va bien, nos va bien a todos, pero habría que preguntarse qué significa que a El Salvador le vaya bien. Y eso pues deberían de ser otras personas que definan qué significa eso, pues. Porque hasta el mismo presidente lo ha dicho, el mismo presidente de Ivo que le ha dicho, si a El Salvador le va bien, a todos nos va a ir bien. Yo no sé cómo hay personas que desean que a El Salvador le vaya mal. No, yo creo que eso no es correcto. Yo no estoy en esa línea. Yo voy por el hecho de que cambien las cosas, pero que cambien para bien y que cambien para la mayoría. Porque aquí el problema es que aquí parecería ser que es una competencia de desamparados pues, en este país y eso no puede continuar. Así pues, compatriotas, yo créanmelo de corazón, pues me alegra mucho poder compartir hoy ya haciendo uso de esta plataforma de YouTube y de Facebook para que también sirva un poco de abono a lo que realmente de veras de corazón muchos queremos que pase en nuestro país. Feliz domingo, les reitero pues de que estamos ya cerrando el quinto mes del año, vamos a entrar a la medianía del año y eso significa pues que tenemos que ir siempre viendo hacia adelante. Dios los bendiga a todos.